Fue una sorpresa tremenda. Hace 30 años salí de esta universidad, pues bueno, con muchas ganas y con muy poca confianza en mí mismo, y ahora en estos momentos volver aquí de esta forma y bueno, pues haciendo algo pues una distinción tan importante, pues la verdad es que me deja bastante, pues me quedé un poco paralizado cuando me lo dije la primera vez. Ahora, también entiendo que para mí pues es un acicate para seguir trabajando, para entender lo que supone la ética, practicar el periodismo desde manteniendo siempre una postura de excelencia ética, ¿no? Eso sí, y es un proceso que no se acaba nunca y en el cual se puede mejorar, ¿no? Porque, ¿qué salud tiene ahora el periodismo? No sé si estamos muy bien vistos en la sociedad. ¿Cómo mejorar eso? A ver, yo creo que el periodismo parece en estos momentos una crisis de confianza, pero yo creo que, sin embargo, o sea, es decir, las nuevas tecnologías, cuando aprendamos a manejarlas, van a impulsar el periodismo, tal y como el periodismo, y van a mejorar incluso hasta la calidad, ¿no? Yo creo que los periodistas en estos momentos no solo somos fundamentales, porque somos la garantía en una sociedad en la cual proliferan las noticias falsas, el ruido informativo, la manipulación, la desinformación, y bueno, yo creo que los únicos en estos momentos que podemos, dar un poco de luz en este panorama de caos. Pues somos fundamentalmente los periodistas, ¿no? Entonces, a partir del momento en que aprendamos, a utilizar las redes sociales, a partir del momento en que aplicamos controles de calidad a nuestras propias informaciones y luego a lo que nos informan los propios políticos, ¿no? Pues los propios políticos también están recurriendo mucho, políticos, gobiernos, campañas, por ejemplo, a favor del Brexit, recurren mucho a las noticias falsas. Y entonces yo creo que en este panorama, precisamente, la figura del periodismo es esencial, ¿no? Y un dato para la esperanza, o sea, en estos momentos el New York Times tiene el mayor número de suscriptores que ha tenido jamás en su historia. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos momentos de dificultades, de un momento además en el cual la libertad de prensa atraviesa un momento crítico, el New York Times es visto como una referencia, como una referencia a seguir. Y en concreto el reporterismo de guerra. Bueno, o sea, la idea el concepto de reporterismo de guerra, a mí me parece que es un poco mitificado. O sea, yo soy una persona que he cubierto guerras, pero yo me considero más un especialista en dos zonas del mundo, que son precisamente la ex Unión Soviética y el mundo árabe islámico. Y lo que pasa es que en esas zonas en las cuales yo trabajo hay guerras, entonces yo tengo que aprender una serie de técnicas para moverme dentro de una guerra. Pero el periodista, el corresponsal de guerra, me parece que es un concepto que impulsa un poco la mitificación, y yo creo que es fundamental precisamente, o sea, medir, la exposición del yo cuando trabajamos, ¿no? Entonces eso. Yo creo que el periodismo ahora en estos momentos, o sea, jamás hemos tenido en España un nivel de periodistas que van a conflictos tan bueno. Hay mujeres excelentes que han cubierto historias que supuestamente son muy complicadas para cubrir por una mujer, por ejemplo, Mónica García Prieto en el mundo árabe, Mónica Bernabé en Afganistán. Hemos tenido fotógrafos españoles que han sido galardonados con el Pulitzer. Jamás hemos tenido una generación tan buena de periodistas. Luego, por primera vez, yo recuerdo que cuando estudiaba, España era un país cuyo espacio informativo estaba muy dominado por la política nacional. Ahora yo creo que cada vez entonces pues yo le veo un futuro importante, y bueno, la verdad es que soy optimista.